¿Qué decisión tomarías si el único hogar que conoces te entregara a un futuro incierto? Quédate para saber más. En un rincón olvidado de la antigua China, vivía una joven llamada Mei. Su belleza era como la de una flor de loto, frágil y pura, pero marchitada por la tristeza de una vida de orfandad. Sus padres habían perecido en una tragedia, dejándola sola, y aunque ella fue la única sobreviviente, sus tíos maternos la odiaban. La culpaban con la crueldad que solo la miseria puede engendrar, por la desgracia que se había abatido sobre su familia. Cada día en su humilde hogar era una carga, un recordatorio constante de su indeseable existencia. Lavaba la ropa en el río, cocinaba sobre una hoguera y cargaba cubos de agua bajo el sol inclemente, siempre bajo el ceño fruncido y las miradas de desprecio de sus parientes. Una noche, mientras el viento aullaba como sus propios lamentos silenciosos, los gritos airados de sus tíos rompieron la paz del hogar. Sus palabras, punzantes como dagas, estaban llenas de reproches y amargura, y una vez más giraban en torno a ella, a la carga que Mei representaba. Oculta, el corazón de la joven se encogió, temiendo lo que vendría. Pero al día siguiente, algo cambió. Sus tíos, con sonrisas forzadas que no alcanzaban sus ojos, le hicieron una promesa. «Mei», dijo su tía, con una voz extrañamente melosa, «hemos encontrado un lugar mejor para ti. Una vida de lujos en la capital, donde serás feliz y prosperarás». El corazón inocente de Mei, anhelando desesperadamente un atisbo de cariño y una vida sin penurias, creyó en sus palabras. ¿Cómo podría haber sabido que aquellas promesas eran un velo para una traición? Ella estaba siendo vendida como una posesión. Así fue como la ingenua Mei fue entregada al Palacio Imperial, un lugar de muros imponentes y belleza deslumbrante que, para su sorpresa, pronto se convertiría en una jaula dorada. Fue conducida a un patio interior, donde se encontró con las otras concubinas del emperador. Eran mujeres de seda y fragancia, de rostros pintados y joyas relucientes, que al ver la belleza natural de Mei, tan desprovista de artificios, la miraron con envidia y un desprecio apenas disimulado. Pronto, la hicieron a un lado, relegándola a vivir entre las sirvientas, tratándola con condescendencia y obligándola a realizar las tareas más humildes. Su belleza, que sus tíos habían vendido como una bendición, se había convertido en su condena. Mientras tanto, la emperatriz madre, una mujer de astucia inquebrantable y porte regio, supervisaba a las concubinas con un ojo crítico. Su misión era preparar a una de ellas para servir a su hijo, el emperador, quien, para su exasperación, se negaba a elegir a ninguna desde que había ascendido al trono. Una noche, el emperador, visiblemente aburrido y hastiado por la insistencia de su madre, finalmente accedió a hacer una elección. Las concubinas estaban alineadas en el suntuoso salón principal, un despliegue de lujo y anticipación. La emperatriz, con su mirada aguda de halcón, recorrió la fila de bellezas. Y entonces, sus ojos se detuvieron en la más humilde, en la más sencilla, en la que, a pesar de sus ropas modestas, irradiaba una luz innegable. Mei. Un sutil pero firme gesto de su mano selló el destino de la joven, una vez más, de una manera que ni ella misma podía comprender. Y así antes del anochecer, un súbito anuncio rompió el silencio de los cuartos de las concubinas. Un eunuco de la corte, con voz resonante, proclamó que la concubina Mei había sido elegida para pasar la noche en los aposentos del emperador. La noticia la dejó atónita. Su corazón estaba latiendo salvajemente, mientras las miradas de envidia y celos de las otras concubinas se clavaban en ella como 1000 agujas. Fue arrastrada por las damas de la corte, quienes con rapidez y sin preguntar, la vistieron con sedas finas y adornaron su cabello con joyas. Cada pieza de lujo se sentía ajena a su piel, una armadura incómoda que ocultaba a la muchacha sencilla que era. Su cuerpo se movía por inercia, mientras su mente luchaba contra el miedo a lo desconocido. Los largos corredores del palacio, que antes solo eran caminos a su humilde labor, se convirtieron en un pasaje hacia una incertidumbre temible. Al llegar a los aposentos imperiales, Mei encontró al emperador no en el lecho, sino sentado con porte serio ante una mesa de té. Su mirada era directa, carente de la lujuria que ella había temido. «No tengo intención de hacerte ningún daño, Mei», comenzó el emperador, su voz sorprendentemente calmada. «He investigado tu pasado. Sé de tu inocencia. Mi madre, la emperatriz, no cesa de insistirme con un heredero. Te propongo una sociedad. Ser mis amantes para acallar los rumores, pero sin intimidad. ¿Aceptas esta farsa por el bien del imperio?» Mei, aún sorprendida por la audacia de la propuesta, asintió.
viendo en ello una escapatoria al destino que creyó inevitable. Así comenzaron sus noches. Mei era llamada con frecuencia a los aposentos del emperador, pero no para lo que el palacio imaginaba. Sentados frente a frente, compartían té y conversaciones sobre política, poesía y las vidas del pueblo. El emperador, bajo la luz tenue de las lámparas, revelaba un lado pensativo, abrumado por el peso de su corona. Mei, a su vez, le ofrecía una perspectiva fresca, libre de intrigas de la corte. Las risas ocasionales se mezclaban con el murmullo de sus voces, pero la intimidad física nunca cruzó el umbral de su acuerdo. Sin embargo, el corazón de Mei, puro e inocente, comenzó a desarrollar sentimientos por el emperador. Con cada conversación, la barrera entre ellos parecía disminuir, y ella se encontraba soñando despierta con un romance que iba más allá de un simple pacto. Una sonrisa frágil iluminaba su rostro al imaginar un futuro distinto, solo para que la duda la ensombreciera al recordar la naturaleza de su sociedad. El emperador, aunque amable y cordial, mantenía una distancia emocional infranqueable. Su atención solía estar puesta en los pergaminos de estado, ajeno al anhelo silencioso que crecía en el corazón de Mei. Mientras tanto, en sus opulentos aposentos, la emperatriz madre observaba con creciente preocupación. El tiempo pasaba, y la concubina Mei no mostraba signos de embarazo. «No hay noticias de que la concubina Mei conciba», murmuró a sus consejeros, con su voz teñida de impaciencia. La ausencia de un heredero era una mancha en el linaje imperial. Un nuevo plan fue urdido en las sombras, una estrategia para asegurar el tan ansiado sucesor. El emperador, informado de la inminente crisis dinástica, escuchó con una expresión de resignación. A Mei se le comunicó que debía hacer un sacrificio por el imperio, una obligación de su nueva posición. Confusa y con un miedo creciente, asintió a regañadientes, sin comprender del todo la magnitud de lo que se le pedía. El plan funcionó. Pronto, el rumor se extendió por el palacio. La concubina Mei esperaba un hijo. Su vientre comenzaba a crecer, pero el emperador ya no la llamaba a sus aposentos con la misma asiduidad. Su sociedad de conversaciones había terminado. Ahora, Mei se había convertido en lo que la emperatriz madre deseaba, un instrumento para un heredero, dejando su corazón en una soledad aún más profunda que antes. El palacio, que antes había sido el escenario de un pacto silencioso, se convirtió para Mei en un lugar de creciente soledad. Su vientre crecía, pero las llamadas del emperador a sus aposentos se hicieron cada vez más esporádicas. La promesa de un heredero se había cumplido, y con ello, la necesidad de su presencia en las conversaciones del monarca se desvaneció. Mei pasaba sus días observando el exterior desde la ventana, su melancolía solo mitigada por la vida que gestaba en su interior. Acariciaba su vientre, la única conexión real que sentía con el mundo exterior, el único consuelo en la frialdad de los pasillos imperiales. Finalmente, el día llegó. Entre dolores y esperanzas, Mei trajo al mundo a un pequeño príncipe. En el momento en que sus manos sostuvieron a su hijo por primera vez, el vasto y opulento palacio desapareció. Solo existían ella y aquella pequeña vida, una conexión maternal que trascendía todo el sufrimiento y la soledad. Mei se sumergió por completo en la maternidad, dedicando cada instante a su hijo. Sus aposentos se llenaron de suaves arrullos y melodías, de risas infantiles que por primera vez daban calidez a aquellas frías paredes. Su amor por el niño era un escudo, una fortaleza inquebrantable que la transformó, llenándola de una fuerza que jamás había imaginado poseer. Pero la alegría de Mei era una afrenta para la emperatriz madre. Obsesionada con el linaje y el control, no podía soportar que una concubina de origen humilde, y peor aún, la que ella misma había elegido, se hubiera apoderado del afecto del emperador y, ahora, de la crianza de su nieto. Cada vez que observaba a Mei con el príncipe, una rabia contenida crecía en su pecho, una llama de celos que amenazaba con consumirla. El emperador visitaba a Mei y a su hijo, y la emperatriz madre intentaba acercarse al pequeño príncipe, pero Mei instintivamente lo protegía, o el mismo emperador la apartaba con una sutileza que no pasaba desapercibida. La tensión escaló hasta convertirse en un conflicto abierto. En uno de los exuberantes jardines del palacio, la emperatriz madre confrontó a Mei, acusándola de robar al niño, de usurpar su papel. Mei, con una nueva firmeza forjada por el amor maternal, defendió su derecho y el de su hijo. La furia de la emperatriz madre, al ver su autoridad desafiada, se desató. Con el rostro distorsionado por la ira y el resentimiento, tramó un plan desesperado. Conspiró en secreto con sus damas de confianza, susurrando instrucciones. Sus manos escondían un veneno y una arma afilada,
La emperatriz estaba decidida a eliminar a Mei y recuperar el control sobre el heredero imperial. Una noche, mientras Mei acunaba a su hijo, la emperatriz madre se acercó sigilosamente, la sombra de su intención maligna cubriendo su rostro. Pero en el último instante, un ruido, quizás el leve llanto del niño o un objeto que se deslizó de la mano temblorosa de la emperatriz, alertó a Mei. El intento de asesinato fracasó. El emperador, alertado por el alboroto, llegó a la escena. Fue informado de inmediato por un sirviente leal. Al comprender la magnitud de la traición y la maldad de su propia madre, un shock helado y una furia incontenible se apoderaron de él. Sin dudar, con una expresión grave y una autoridad inquebrantable, el emperador ordenó que la emperatriz madre fuera arrestada y encerrada en el calabozo, donde esperaría su juicio. La mujer, con el rostro cubierto de indignación y desesperación, fue arrastrada por los guardias. Libre de la sombra de su madre, el emperador se acercó a Mei y a su hijo. Su mirada, antes distante, ahora reflejaba una profunda gratitud y protección. Un sutil gesto de su mano prometiendo seguridad y un nuevo comienzo para la madre y el heredero. Al día siguiente, tras el intento fallido de la emperatriz madre, el emperador, con el corazón desgarrado por la traición, pero firme en su deber, la confinó. Y una vez libre de la sombra opresora de su madre, se acercó a Mei y a su hijo, con su mirada llena de una gratitud que iba más allá de las palabras, y con un juramento silencioso de protección. Lo que había comenzado como una farsa para eludir presiones, se había transformado en una conexión profunda, cimentada en el respeto y el entendimiento. Mei había demostrado una fortaleza, una pureza y una sabiduría que él no había encontrado en ninguna otra. Así, en una ceremonia que, si bien suntuosa, estuvo marcada por la sinceridad, Mei fue coronada emperatriz. Su rostro, antes marcado por la melancolía, ahora irradiaba una serena quietud, una belleza madura forjada en las adversidades. El emperador, a su lado, no ocultaba el genuino afecto y la admiración por la mujer que había conquistado no solo su palacio, sino también su corazón. Ella, la concubina humilde, se convirtió en la reina de los corazones, ganando el respeto y la lealtad de la corte, incluso de aquellas que una vez la despreciaron. Su amabilidad y su perspicacia, nacidas de una vida de humildad y sufrimiento, le permitieron gobernar con una sabiduría que trascendía los protocolos imperiales. El palacio floreció bajo el liderazgo compartido. Mei no solo era la madre del heredero, sino también una consejera invaluable para el emperador. Sentada a su lado, sus palabras sensatas y sus agudas observaciones influían en las decisiones del imperio, trayendo prosperidad y estabilidad que antes parecían inalcanzables. Sus noches de conversación, que antes eran un secreto, ahora se convertían en sesiones de gobierno, donde el destino de su pueblo se forjaba con inteligencia y compasión. El pequeño príncipe crecía fuerte y brillante, educado en el amor de ambos padres, en la sabiduría de su madre y en la responsabilidad de su padre. Mei y el emperador eran un equipo, unificando el trono y el hogar, creando un ambiente de paz y alegría que impregnaba cada rincón del palacio. Y la antigua emperatriz madre, relegada a sus aposentos, vivía en el lamento de sus actos, con su ambición desmedida, que había sido desvanecida en el aislamiento. Los jardines del palacio, antes mudos testigos de intrigas, ahora resonaban con las risas de la familia imperial, un reflejo de la profunda paz y alegría que finalmente habían encontrado. Cada amanecer traía consigo no solo un nuevo día, sino también un nuevo capítulo de prosperidad para el imperio. Guiado por la emperatriz Mei y el emperador, la humilde niña que una vez acarició una flor silvestre, ahora era la emperatriz, su historia un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la justicia. El imperio, por fin, conocía la verdadera grandeza, una grandeza forjada no en el poder absoluto, sino en la unión de dos almas que encontraron el amor donde menos lo esperaban.